Sí, hola. Bueno, de nuevo estamos aquí para nuestro tercer video, vamos a decir así como tercera clase en línea, que claro que implica de parte de ustedes un trabajo un poquito más amplio, ¿verdad? Y que me parece a mí fundamental para comprender la psicología. En el primero, bueno, fue una parte introductoria. El segundo video hicimos, vamos a decir así, la mitad, ¿no? De la visión global de las corrientes psicológicas. En esta ocasión vamos a ver las que restan. Naturalmente que hay más corrientes psicológicas que sería pues muy complicado incluirlas para un semestre de psicología de preparatoria. Por ejemplo, excluimos logoterapia, psicosíntesis y bueno, muchos otros. Pero entonces, iniciamos. La vez pasada prácticamente nos quedamos anunciando lo que sería la psicología humanista. Antes de hacer la presentación, quisiera aclarar que la palabra humanismo, que a veces se usa para referirse a la psicología humanista o tercera fuerza de la psicología, se puede confundir con el humanismo filosófico, ¿no? Es decir, con algo sumamente amplio. Y en realidad la psicología humanista es un poquito más precisa de lo que a veces los críticos señalan, ¿sí? Como si se tratara de algo medio aéreo. En principio no es así y lo vamos a empezar a ver precisamente a través de los datos que quisiera presentar en modo visible, vamos a decir así, con la presentación de PowerPoint. Y para eso entonces iniciamos con esta presentación. Como ven ustedes, entonces nuestra asignatura es Introducción a la Psicología, ya lo había señalado, la tercera parte, ¿verdad? Y retomamos de inmediato la psicología humanista, la tercera fuerza de la psicología. ¿Por qué se le llama la tercera fuerza? Bueno, es un concepto que propuso Maslow, Abraham Maslow, que es de pienso yo, el representante mayor de lo que es la psicología humanista, y él le llamó así, tercera fuerza de la psicología. ¿Por qué? Porque anteriormente había habido dos grandes corrientes que ya vimos y que ustedes tienen en el video anterior, que es el psicoanálisis y el conductismo. Son las dos primeras fuerzas. Algunos colocan como primera fuerza el psicoanálisis y segunda el conductismo, otros lo invierten para el efecto de el entender por qué se le llama tercera fuerza a la psicología, pues da lo mismo cuál de las dos es primero, ¿no? Hay dos fuerzas antes y la tercera es la psicología humanista. Quisiera subrayar que la primera fuerza, el psicoanálisis, explica la conducta a partir del pasado como condicionamiento de situaciones traumáticas. El conductismo explica la conducta humana en el presente, entre comillas, pero desde fuera. O sea, los estímulos exteriores serían los que explicarían nuestras conductas. En la primera, bueno, lo que se acentúa son pues las situaciones no tan sanas del ser humano. O sea, es el ser humano que está condicionado por su pasado en forma no saludable. El conductismo presenta seres humanos reactivos, o sea, digamos como si no tuviesen decisiones personales, como si uno no elaborara sus conductas, sino que solamente rebotara, ¿sí? Por los estímulos externos, estímulo-respuesta. Y como reacción a estas dos fuerzas aparece la psicología humanista, la cual no niega la primera ni la segunda fuerza. Los psicólogos humanistas dicen, sí, claro, claro que nosotros tenemos un pasado, ese pasado pues es bastante condicionante. Es cierto que nosotros estamos en un ambiente lleno de estímulos y tenemos que responder a esos estímulos, también es cierto, pero falta una cosa más. Yo también tengo capacidades, tengo potencialidades y mi vida no se explica solo por lo que me pasó anteriormente de niño, mi conducta no se explica solo por lo que los demás hacen, me dicen, etcétera, sino también yo tengo capacidades y esas capacidades
me ayudan a decidir mi experiencia, ¿sí? Esta es entonces la razón por la cual se llama tercera fuerza y yo creo que esto inicial nos ayuda también a entender por qué surge la psicología humanista. Un representante que yo creo que nos da una idea bastante clara de lo que es esta tercera fuerza es Abraham Maslow. Nace en 1908, muere en 1970. Él termina sus estudios, perdón, antes de terminar sus estudios se casa ya con una prima suya porque él era de origen judío y entonces no se mezclaban mucho, ¿verdad? Berta Goodman, que luego se le conoce como Berta Maslow, pues exactamente porque se casó con ella, ¿no? Entonces adquiere el apellido de su esposo. Obtuvo su maestría en psicología en 1931 y su doctorado en 1934, ¿no? Fue un buen esposo y un buen padre. Lo digo porque cuando vimos nosotros el psicoanálisis, vimos como Freud, por ejemplo, era un dependiente del puro. Freud tenía mucha inseguridad para salir de Viena, sí, para salir de Austria incluso, hizo un viaje a Estados Unidos, pero acompañado de Jung y compañía. Entonces, Freud, bueno, tenía problemas personales a los cuales estudió mucho, ¿verdad? Y hizo un grande aporte. No porque tenía problemas, ya por eso no valen sus aportes. Sí valen, sí la ciencia los verifica. Lo mismo veíamos con Watson, ¿no? Que terminó pues alcoholizado, que sus dos hijos terminaron con depresión, uno se suicidó y pues sí. En cambio, de Maslow, nosotros decimos, bueno, fue un hombre que se superó mucho después de una infancia un poquito difícil, se casó bien, tuvo dos hijos, fue un buen esposo, un buen padre y muere en 1970 de un infarto. Entre 1937 y 1951 fue profesor universitario, catedrático en la Universidad de Nueva York. Y en ese periodo tuvo contacto con grandes personajes del ámbito psicológico, de la Gestalt, freudianos y otros. Yo les pongo aquí algunos nombres por si acaso, bueno, este video también lo compartirán con sus papás o con psicólogos o con ustedes gusten, ¿no? Y entonces, por ejemplo, él allí en ese periodo de 1937 a 1951 tuvo mucho contacto con Eric Fromm, Karen Horney, Ruth Benedict, Max Wertheimer, Kurt Kotta y entre otros, o sea, muchísimos. Y eso le ayudó mucho, como vamos a ver a continuación, ¿sí? Él muere en 1970 y muere de un infarto, por lo tanto, muere de modo imprevisto, en plena actividad, o sea, él estaba en mucha investigación y quedaron muchas de sus investigaciones y aportes ahí en su escritorio. Y muere en 70. En el 71 aparece una síntesis. Su esposa Berta, ayudada por otros especialistas, estructuran todo eso que Maslow tenía por escrito y lo publican en una obra que en español se llama La personalidad creativa o es de la editorial española o la editorial mexicana, Trillas lo publica como la amplitud de la naturaleza humana. En el capítulo tercero de esta obra, él dice lo siguiente, o escribe lo siguiente. Mis investigaciones sobre la autorrealización no fueron planeadas ni iniciadas como tales, sino fue el esfuerzo de un joven intelectual por tratar de entender a dos de sus maestros a quienes amaba, adoraba y admiraba, y que eran personas muy, muy maravillosas. Fueron mis profesores cuando me trasladé a Nueva York después de doctorarme en el oeste y eran seres humanos extraordinarios. Mis estudios en psicología no me habían preparado en absoluto para entenderlos. Era una especie de devoción al alto cociente intelectual. No podía conformarme con adorar, sino que buscaba entender por qué esas dos personas eran tan distintas del resto de los mortales. Bueno, ¿quiénes son esas dos personas? Él mismo lo escribe.
Son estas dos que están aquí su fotografía. Ella es Ruth Benedict, una antropóloga, y él es Max Berkheimer. Si ustedes se recuerdan, Max Berkheimer es el iniciador de la psicología Gestalt. Lo vimos en el primer video, ¿verdad? Y si alguien quiere regresar, bueno, pues es ese mismo, ¿no? Que era una persona maravillosa. Les acabo de leer el texto literal, como lo presenta Maslow, y quisiera señalar una o dos cositas así rápidamente. Maslow ya era doctor en psicología. Él se había especializado y había hecho su tesis doctoral sobre la conducta sexual de los monos, ¿no? De los changuitos, ¿no? Y entonces él, digamos que era de corte conductista, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Maslow? Todo lo que yo estudié y habiéndome doctorado en psicología, me hace entender la conducta de los animalitos, me hace entender las conductas de las personas con neurosis, me hace entender a las personas reactivas. Pero, ¿y las personas maravillosas? Prácticamente dicen, no, aquí falta algo, ¿sí? ¿Cómo lo podremos ver de inmediato? ¿No? Un momentito más. Y entonces él se pone a investigar. Yo regreso aquí a la diapositiva de este texto. Dice, mis investigaciones sobre autorrealización. Vamos a ver que aquí autorrealización es equivalente a personas muy desarrolladas y muy sanas. Dice, mis investigaciones no las planeé, o sea, no es que voy a investigar sobre estas personas. Dice, primero me encontré con personas maravillosas y luego me vino la inquietud por tratar de entenderlas y entonces él empieza a observar, empieza a tomar notas hasta que se decide a hacer una investigación ya en sentido formal sobre personas sanas, ¿sí? Y le llamó precisamente autorrealización. ¿Sí? Y aquí es donde aparece la famosa pirámide de Maslow. ¿Sí? Ahí en el texto había un pequeño ejercicio sobre la pirámide de Maslow. Voy a tratar de decir alguna cosita sobre esto porque a muchas personas solamente saben que la pirámide de Maslow dice que en la base están las necesidades fisiológicas o básicas, luego siguen las necesidades de seguridad, luego siguen las necesidades sociales o de pertenencia o afiliación, luego las de autoestima o estima y luego las de autorrealización. Y nada más esa escala es algo que se ve muy frecuentemente en los cursos de capacitación para empresas, lo cual hace que se empobrezca mucho esto, ¿no? Y aquí quisiera señalar, bueno, ya les recordé lo que ustedes mismos y mismas han visto, ¿no? Han investigado, ¿no? Cuáles son las necesidades y que están en una pirámide, ¿sí? Entonces, antes de leerles el texto que ya tienen ustedes aquí, diría que Maslow hace esta pirámide porque dice, nosotros tenemos necesidades fisiológicas. Aquí tienen, por ejemplo, el hambre, la sed, descansar si estamos muy cansados, etcétera, ¿sí? Y es muy importante satisfacerlas. Si no las satisfacemos, nos morimos, ¿no? Por eso es que esas necesidades se van entendiendo, se van sintiendo, perdón, como hambre, como sed, como cansancio, como atracción, ¿verdad? Necesidades fisiológicas. Luego, las necesidades de seguridad. Yo necesito, pues, tener un ambiente en el que yo sepa que estoy protegido de alguna manera. ¿Mm? Estas dos son centrales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, diría, si están las dos en conflicto, ¿cuál gana? En principio uno diría que las fisiológicas, aunque luego se pueden invertir, porque puede ser que una persona esté muy cansada y luego le aparece un tigre por allí, pues antes se pone en el lugar seguro que dormir, que sería la necesidad fisiológica, pero bueno, están esas dos por allí. En la base son las que como que predominan y ganan. Luego las necesidades sociales de pertenencia, ¿sí? A un grupo. El primer grupo al que pertenecemos es nuestra familia, pero también nuestra escuela, etcétera. Por eso es que cuando a alguien lo excluyen del grupo, se siente muy mal, porque necesita una pertenencia social, ¿verdad? Entonces sería la siguiente. Luego las de estima,
que yo sepa que valgo, que los demás me valoren, que tenga una buena fama, una buena reputación, es otra necesidad. Esas necesidades, diría Maslow, pues las tenemos todos, pero también hay otro tipo de necesidades que tienen como una naturaleza distinta, ¿sí? La naturaleza de ser mejor persona. ¿Y eso de dónde salió, sí? Entonces, digamos que el grande aporte de Maslow y que la pirámide señala eso es esta última partecita. Es muy claro que yo necesito líquido, ¿verdad? Por eso la sed, o necesito alimento. Es muy claro que yo necesito estar seguro. Es muy claro que yo necesito pertenecer a una familia, a un grupo. Es claro que yo necesito ser apreciado, pero que yo necesite ser más bueno, que yo necesite ser más productivo, que yo necesite ser más sabio, esas necesidades como que tienen otra estructura, ¿sí? A esas necesidades Maslow les llama necesidades de autorrealización. ¿Qué realiza la autorrealización? La propia persona, ¿sí? Entonces él dice que, bueno, nosotros podemos ignorar esas necesidades superiores de ser más humanos, de ser más personas. Y dice, bueno, pues las personas que no desarrollaron eso, a lo mejor tienen todo lo demás, tienen que comer, pueden dormir, etcétera, pero su vida es bastante vacía. ¿Por qué? Pues porque no respondieron a esas necesidades superiores que no son tan urgentes como las primeras, ¿verdad? Si tengo mucha sed y más sed, debo tomar agua, muy, muy cansado, pero ser mejor persona, ¿sí? Entonces, la palabra autorrealización se refiere, auto es que yo realizo mi misma naturaleza humana, autorrealización, ¿sí? Si esto queda claro, entonces el texto que tienen ustedes aquí enfrente también puede resultar bastante claro, ¿sí? Aun cuando las necesidades básicas estén satisfechas, las primeras, ¿verdad? Todavía existen necesidades superiores que se refieren a la realización plena de la propia humanidad, es decir, a la autorrealización. ¿Mm? Son las necesidades de autorrealización. ¿Dónde encontramos esto? Se había encontrado, más lo había escrito en 1954, imagínense cuánto tiempo hace. ¿Dónde apareció esta obra? Claro, en inglés. Aquí les estoy presentando la pasta de una traducción al español y es una obra de Maslow que se llama Motivación y Personalidad. ¿Sí? Él en esa obra ya presenta su investigación, elige personas vivas y también biografías de grandes personajes para entender a esos seres humanos que son maravillosos, vamos a decir así, muy desarrollados, ¿sí? Entonces, por eso se podría decir que la autorrealización, como lo tenemos aquí del lado derecho, se refiere al deseo de la persona por la autosatisfacción, a saber la tendencia en ella a hacer realidad lo que ella es en potencia. Si ustedes están en preparatoria, potencialmente son médicas, médicos, potencialmente son ingenieras o ingenieros, potencialmente son psicólogos, psicólogas, todavía no lo son, están en preparatoria, bachillerato, pero pueden serlo, están en potencia de serlo, ¿sí? Esa fuerza que les mueve para seguir adelante, ¿sí? Sería como una necesidad de autorrealización. En este caso profesional, pero la autorrealización es mucho más amplia que lo profesional, ¿sí? Es realizar mi condición humana plena. Y él descubre 13 características de estas personas. Las digo muy rápidamente para no alargarme en el tiempo. El video se puede detener y pueden verlas, ¿verdad? Por eso lo digo rapidísimamente. Las personas que han crecido, las personas que son saludables, perciben mejor las cosas, más objetivas al ver la realidad, se aceptan
incondicionalmente su naturaleza, son más espontáneas porque perciben mejor las cosas, tienen una mayor capacidad para ir al centro del problema y no quedarse en la periferia, ver los verdaderos problemas de la vida. Tienen una mayor independencia de la cultura, o sea, no se dejan llevar por lo que todos dicen, son capaces de tener amistades profundas, ¿verdad? Valiosas, ¿sí? No permiten ser adoctrinados por cualquier doctrina. ¿Sí? Tienen una apreciación más fresca, se admiran más de las cosas, ¿verdad? Tienen experiencias muy plenas, superiores, ¿sí? Se identifican con especie humana, no se sienten diferentes ni especialitos, ¿verdad? Tienen muchas mejores relaciones interpersonales, aprenden de quien les puede enseñar algo, aunque sea menos que ellos, ¿verdad? Se llama estructura democrática del carácter, son más creativas y tienen muy claros los valores, ¿verdad? Y bueno, pasamos rápidamente a la segunda, ¿verdad? Que ya a la segunda de este segundo bloque, el cognitivismo o cognoscitivismo, dos autores muy importantes, Albert Ellis y Aaron Beck, ¿sí? Aquí les presento dos esquemas, uno de Ellis y el otro de Aaron Beck. Solamente quisiera recordarles una cosita, el cognitivismo surge como una reacción al conductismo. El conductismo dice, hay una situación, estímulo, y hay una respuesta, las consecuencias. El cognitivismo dice, no, momento, aquí hay conocimiento. ¿Mm? Y los efectos van a depender mucho de este. Este es el punto clave. ¿Sí? O igualmente el modelo cognitivo de Aaron Beck, ¿sí? Entonces, las cogniciones hacen referencia a los procesos cognitivos, que son los procesos de codificación, vamos a ver un momentito más esto, y a los contenidos, o sea, qué es lo que yo creo, ¿verdad? Bueno, y entonces explico rápidamente este esquema, ¿verdad? Entonces, do- eh, ¿cómo se elabora mi conocimiento? ¿Sí? Entonces, para esto es muy importante recordar que tenemos memoria. ¿M? ¿Qué quiere decir memoria? Conservamos en nuestro cerebro, en nuestra memoria, lo aprendido. ¿M? Entonces, es la memoria del organismo, permite codificar, almacenar y recuperar la información. ¿Qué quiere decir recuperar? Ponerle un nombre a algo, ¿sí? O sea, lo tenemos que nombrar. A veces no lo nombramos mucho y esa codificación está medio ambigua. Y cuando se hace una psicoterapia y el terapeuta logra que la persona le ponga un nombre, le ayuda muchísimo. Las personas sanas también han sufrido como las personas que no están tan sanas, pero tienen muy claras las cosas, ¿sí? Codifican, almacenan, ahí se queda el recuerdo para luego usarla cuando se necesite, ¿sí? Entonces, dicho muy rápidamente, los procesos del pensamiento. Me llegan las informaciones, les pongo un código, las ordeno, las conservo en memoria porque me van a servir para el pasado, ¿sí? Desde el punto de vista orgánico, la memoria es el resultado de redes neuronales, ¿sí? Están en el cerebro, cosa que vamos a ver en la neurociencia. Bueno, las fases de la memoria. Entonces es codificación o registro, ¿no? De lo que uno vive. Segundo, almacenamiento, lo colocamos en algún lugar de nuestro cerebro y luego lo usamos cuando es el caso. Albert Ellis dice que nosotros reaccionamos de acuerdo a las ideas que tenemos de las cosas. ¿Dónde están las ideas? Están aquí, ¿sí? O aquí, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Va a depender del conjunto de ideas. La expresión no es tan concreta, del conjunto de significados, porque no necesariamente son ideas, pero así les llamó Ellis, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí el asunto, lo importante? Que cuando una persona no está sana psicológicamente, el cognitivismo dice no está sana porque tiene ideas, pues no muy realistas y por lo tanto elabora mal los datos aquí en la cabeza y claro que su conducta no es adecuada, su conducta no es sana, ¿sí? Lo repito, entonces el cognitivismo dice, ¿por qué una persona hace cosas que no funcionan?
Pues porque aquí en su cabeza cree que esa es la mejor manera, sus ideas, vamos a decir así, ¿sí? Entonces el cognitivismo dice, bueno, pues para que nosotros podamos ayudarle a una persona a que se sane, pues hay que ayudarle a que descubra cuáles son esas ideas o creencias que hacen que sienta de un determinado momento, perdón, de un determinado modo o actúe de un modo determinado. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Vamos a suponer que yo estoy en la calle esperando el camión volteado para allá y siento un golpe, alguien me golpea con un objeto y yo me enojo y me volteo y resulta de que es una ancianita que se estaba cayendo y me pegó con el bastón. Y yo veo que está, entonces se me cambia completamente el enojo de quién me pegó y le ayudo a la ancianita, ¿sí? Entonces, la primera reacción, me enojo porque recibí, alguien me pegó, es porque yo creo que alguien lo hizo a propósito, ¿verdad? Yo creo. Cuando volteo y veo a la ancianita, se me cambia el significado del golpe. Entonces se me cambia también mis sentimientos y cambia mi conducta, ¿sí? Por eso se dice que entre el estímulo y la reacción hay una elaboración del estímulo, una elaboración mental que yo la hago de acuerdo a mis ideas o creencias. Y Albert Ellis descubre o presenta 10 ideas irracionales, así le llama él, o 10 creencias que hacen que una persona funcione mal, ¿sí? Voy a decir solamente las dos o tres primeras para no alargarme mucho y las demás yo creo que podrán irse entendiendo. Por ejemplo, cuando una persona cree que tiene una necesidad extrema, ¿sí? De ser amado y aprobado, cuando alguien no lo aprueba, se le derrumba el mundo. ¿Por qué? Porque cree que es necesario para vivir. Si una persona cambia esa idea y dice, bueno, pues habrá a quien yo le caiga bien y a quien yo le caiga mal. Si alguien no me aprecia o no me aprueba, pues bueno, pues si yo tengo ideas claras sobre esto, pues no me afecta mucho, ¿sí? No sé si se ve el peso que tienen las ideas irracionales o las creencias, ¿sí? La segunda, por ejemplo, para considerarme a mí mismo, a mí misma como una persona válida, debo ser muy competente en todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a ser muy competitivo, voy a tratar de ganarle a todo mundo sin necesidad de nada, ¿sí? Y si alguien me gana, me voy a sentir muy mal porque yo creo que para valer tengo que ganarles a todos, ¿sí? Es esta idea la que hace que yo sufra cuando no soy mejor que los otros. ¿Y por qué sufro? Y me enojo porque otro me ganó y tengo conductas inadecuadas. ¿Sí? O la tercera, las personas que no actúan como debieran son malvadas, deberían ser castigadas. Entonces, si yo tengo esta idea, cuando yo creo que alguien no actuó bien o no actuó como yo creo, entonces me da coraje y me dan ganas de acabarla, ¿sí? Pero es por mis ideas, ¿verdad? O, por ejemplo, la cuarta, es terrible que las cosas no funcionen como a mí me gustaría. No voy a aguantar casi nada, ¿verdad? Bueno, y así podemos ir viendo cada una de estas ideas irracionales. Como ustedes ven, una persona hipersensible que quiere que todos le aprueben, o una persona súper competitiva y les quiere ganar a todos y no acepta errores, etcétera, o una persona que es bien cruel con los otros, etcétera. La psicología cognitiva o el cognitivismo lo explica a la luz de lo que la persona tiene aquí en su mente, ¿sí? Este es, me parece, la parte más importante del cognitivismo o cognoscitivismo. Tiene mucho más áreas y ahorita les señalo porque también este ámbito rebasa la psicología, ¿no? Tanto es así que desde hace unos 40 años, un poquito más, aparece como una nueva ciencia, entre comillas, no así como aparecen las neurociencias, que se llaman ciencias cognitivas.
En algunos países como Estados Unidos ya existe la licenciatura en ciencias cognitivas, la maestría y el doctorado en ciencias cognitivas. ¿Y en qué consiste? En que se estudian los procesos de conocimiento, ¿sí? Que los dijimos muy rápidamente, ¿no? Es decir, la famosa, la cibernética, por ejemplo, la computación, etcétera, que es ya poner en máquinas, en computadoras u otro tipo de dispositivos o aparatos, estos procedimientos propios del conocimiento, ¿sí? Que sería almacenar los datos, usar los datos, los sistemas, ¿verdad? El sistema binario, por ejemplo, ¿sí? Binario quiere decir que solamente tiene dos posibilidades, 0 o 1. Para poder elaborar un conocimiento hay que elegir, o es este o es este. Si es este, ok, y este tiene dos. Es este o es este, y así, ¿verdad? En una cadena rapidísima, que es lo que hace una computadora, por ejemplo, para elaborar, entre comillas, conocimiento, ¿no? Para elaborar datos, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, el cognitivismo en términos psicológicos, y regresamos aquí al esquema inicial, ¿sí? El cognitivismo precisamente se llama así porque se dice, a ver, el ser humano recibe estímulos del exterior, ¿sí? O sea, la situación, los elabora, y este es entonces aquí lo cognitivo, porque el resultado, en este caso la conducta y las emociones, son resultado directo de cómo elaboré yo la información. En términos psicoterapéuticos es sumamente valiosa la psicología cognitiva, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para la depresión, cuando una persona deprimida empieza a elaborar los datos de otro modo, es posible que tenga mucha más garantía de superar la depresión. No es sencillo porque la depresión no depende solo de los conocimientos, hay toda una química cerebral, ¿sí? Y hay todo un funcionamiento corporal, ¿no? Que seguramente más adelante veremos, ¿no? Cuando nos detengamos un poquito más en las neurociencias. Bueno, pero pasamos precisamente al otro puntito, el de las neurociencias, ¿no? Y de inmediato, ¿qué estudian las neurociencias? El sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso es el objeto de estudio de las neurociencias. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Obtener información de fuera y de adentro del organismo, ¿sí? O sea, el sistema nervioso tiene que combinar las dos porque está de por medio la sobrevivencia, ¿sí? Del individuo, ¿no? Entonces, obtener información. Segundo, procesar esa información, entenderla, ¿sí? Darle significado. Cuando el sistema nervioso o el ser humano no entiende lo que está pasando, entonces su cuerpo está preparándose para varias cosas, a ver cuál, y ese es un desgaste tremendo que se llama estrés, precisamente, ¿sí? Entonces, la primera cuestión es obtener información. Segunda, entender esa información, ¿sí? Y conservarla en memoria. Pongo en mayúsculas memoria porque es una función psicológica importantísima que vamos a ver un poquito más adelante. Y tercera cosa, entonces ya ustedes obtienen información, le da significado, la entiende y luego manda órdenes a los músculos, a los sistemas vitales, al sistema glandular, para que se prepare para la acción. ¿Cuál acción? Depende de qué significado le dio a aquello que está sucediendo, ¿sí? Entonces, dar órdenes. Entonces, el sistema nervioso, digamos, se ocupa de eso. Y por eso se divide en dos, ¿sí? Sistema nervioso central, que es prácticamente el encéfalo, lo que está en la cabeza, fundamentalmente el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, ¿sí? Y luego lo que continúa entre las vértebras, ¿sí? Que se llama médula espinal, ¿sí? Este es el sistema nervioso central, es el centro de comandos. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, es decir, todos los nervios que salen de la cabeza, se llaman nervios craneales,
y de la médula espinal que se llaman nervios espinales, ¿sí? Tenemos entonces, por eso es que para que el sistema nervioso pueda cumplir su función, pues debe tener ese centro y luego después tiene que estar conectado con todo el cuerpo en absoluto. Solo para una pequeña ilustración, todos los órganos, todos los sentidos tienen una terminación nerviosa. Es una cosa maravillosa. Por ejemplo, para ver el ojo, ¿sí? Tiene aquí pues el cristalino, viene acá atrás la retina, es como la pantalla, ¿sí? Se está proyectando todo, pero tiene que llegar un nervio aquí. Un nervio que es la conexión con el cerebro, ¿sí? Es parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Porque si no el cerebro no va a tener información de lo que entra por los ojos, ¿sí? O el oído, que también es una maravilla. El sonido es una vibración, hace vibrar el tímpano hace vibrar los huesecillos, ¿sí? Martillo, yunque y estribo. Llega aquí esa vibración y aquí está el nervio auditivo, aquí llega, ¿sí? Y entonces capta esa vibración y le da la información al cerebro, así como el nervio óptico le da la información al cerebro de la luz, acá de las vibraciones del ambiente que llamamos sonido, o de las partículas que hay en el ambiente a través del olfato, ¿sí? Tenemos nosotros aquí los nervios olfatorios, ¿verdad? Aquí los tenemos nosotros y varios, o sea, son los receptores que van a llevar la información al cerebro, ¿sí? O la piel, nuestra piel, que es un sentido grandísimo, está llena, repleta de terminaciones nerviosas, ¿sí? Aquí la tenemos de una forma muy delgadita, aquí está, ¿sí? Estos que están aquí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y así podríamos ir señalando de todo el cuerpo prácticamente, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso recibe la información de todo absolutamente. Por eso es que es tan complejo y por eso aparecen las neurociencias, o sea, las ciencias que se dedican exclusivamente al sistema nervioso. Bueno, dentro de lo que son las neurociencias, se ha descubierto que nuestro cerebro, sistema nervioso en general, es plasmable. ¿Mm? La famosa plasticidad cerebral. Eh, Dicho en otras maneras, nosotros estamos modificando continuamente nuestro cerebro, ¿sí? ¿De qué dependen las modificaciones? De lo que vamos viviendo, ¿sí? Y lo que vamos viviendo depende mucho de lo que pensamos. Ya vimos en la psicología, en el cognitivismo, ¿no? Cómo esto hace que nosotros vivamos muy alterados o no, tranquilos o lo que sea, poniéndonos problemas que no existen o sin ponérnoslo, ¿sí? Son nuestras experiencias, elaboramos la experiencia y eso influye en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué es la plasticidad cerebral? A reserva de que ustedes lean luego con calma toda la diapositiva, los cambios en el cerebro que son causados por las experiencias. ¿Qué cambian? ¿Sí? La función de regiones cerebrales. Tendremos ocasión de verlo en la segunda unidad, ¿no? Cómo las partes del cerebro pueden estar activas en áreas muy chiquitas o más amplias. Bueno, pues yo puedo hacer que se amplíe mi actividad cerebral, brinco algunas cositas, se fortalecen o no las conexiones entre neuronas, también algo que veremos un poquito más adelante, ¿sí? Mayor actividad o menor actividad, ¿verdad? Modulación de los neurotransmisores, que son las sustancias que vamos a ver en su momento, que regulan la actividad cerebral. Muy rápidamente, hay un autor que es este señor, Richard Davidson, nace en 1951, ahorita va de verdad entre 71 años de edad más o menos, es un neurocientífico y lo vamos a ver después con más calma. Yo solamente ahora quisiera presentarles que con la tecnología actual, que se puede ver el cerebro en vivo, ¿no? Él ha podido ver cómo se modifica el cerebro cuando una persona es resiliente, es decir, aguanta las frustraciones, se recupera fácilmente de las frustraciones y él ve cómo en el lóbulo frontal del cerebro que tenemos aquí hay más actividad y hay mucho más conexiones con otra parte del cerebro que se llama amígdala
Y esto hace que la persona sea mucho más serena, mucho más razonable, mucho más equilibrada, ¿sí? Porque la amígdala es la parte del cerebro que nos pone así todos, ¿verdad? Con las uñas de fuera. Y en cambio, los lóbulos frontales son los que nos permiten planear, entender las cosas más ampliamente. Hay una conexión mucho mayor. El cerebro está mucho más rico de conexiones y más ampliamente la función de los lóbulos frontales. O cuando una persona es optimista, o sea que no se deja llevar por cosas negativas, cuando hay problemas busca soluciones, bueno, pues tiene mucho más conexiones y más actividad en tres áreas del cerebro, una que se llama área tegmental ventral, otra que se llama núcleo accumbens y la corteza prefrontal, ¿sí? De glóbulos frontales. Hay mucho más riqueza de actividad aquí. ¿Y saben para qué sirve este circuito? Para sentirse bien. Se le llama circuito de recompensa. Dicho de otro modo, las personas que son optimistas cada vez van plasmando su cerebro para ser más felices, ¿sí? O sea, su cerebro va a tener conexiones que lo van a hacer más felices, ¿verdad? La persona es más feliz. Una persona optimista es mucho más feliz que una persona pesimista y su cerebro ya lo plasmó, ¿sí? Para programarse y ser feliz. La intuición social, ¿sí? Es decir, cuando uno es empático, cuando va entendiendo a las demás personas, se esfuerza por entenderlas, se esfuerza por ponerse en su lugar, se amplía la actividad en esta área básica, en la base del cerebro, ¿sí? En esta parte que se llama circunvolución fusiforme. Cuando una persona se hace consciente de lo que le pasa, lo que siente, etcétera, tiene más conciencia de sí misma, tiene mucha más actividad en el centro del cerebro, ¿sí? Una parte que se llama ínsula, ¿sí? Y cuando una persona se da cuenta de dónde está, ¿verdad? Trata de responder adecuadamente a las situaciones y lo hace, se ejercita, va mejorando la actividad del hipocampo, ¿sí? Que está aquí, esta partecita, el hipocampo. Y cuando una persona pone atención a cosas que son importantes, esta área del cerebro, que es el lóbulo frontal o los lóbulos frontales, porque tenemos dos hemisferios cerebrales, está mucho más activa. Es un recorrido muy rápido, lo vamos a ver con más calma más adelante en la segunda unidad, ¿sí? Con mucho más calma. Lo que ahora quisiera subrayar es que las neurociencias ayudan a entender el sistema nervioso y sobre todo nos ayudan a entender que nosotros no estamos esclavos o determinados por una forma del cerebro fija. Nosotros podemos modificarla y es muy importante entenderlo, ¿sí? Esta diapositiva la voy a dejar un poquito de lado, solo digo alguna cosita, ¿no? Para señalar cómo, por ejemplo, voy a regresar rápidamente, por ejemplo, cuando una persona es resiliente, bueno, sus lóbulos frontales mejoran. Cuando una persona tiene actitud positiva, también entra el mejoramiento de los lóbulos frontales, ¿sí? Cuando una persona pone atención, también. ¿Y qué le pasa a una persona que favorece el desarrollo de la actividad en sus lóbulos frontales, pues que funciona mejor en todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la información de todo lo que tenemos va llegando a los lóbulos frontales porque esa es la parte ejecutiva del cerebro, ¿sí? Es donde integramos las cosas. Una persona que no sea resiliente, que no sea empática, que no ponga atención a las cosas, ese centro ejecutivo va a estar todo perdido, todo confuso y la persona pues va a tener una vida mucho más incierta, ¿verdad? Entonces, esos lóbulos frontales participan en los planes de acción, o sea, son personas que planifican mucho mejor su vida, tienen mucho más volumen de memoria, ¿sí? Mucho más capacidad de control en las relaciones sociales, son mucho más educadas, vamos a decir así, sí, mucho más serenas, pueden percibir mejor a los otros, ¿verdad? Piensan mejor, o sea, se dan cuenta de cuando algo es falso, engañoso o no, si son más empáticas, etcétera.
Es decir, cuando una persona desarrolla los lóbulos frontales, digamos que tiene mucho más recursos para ser feliz. La última, ¿verdad? La psicología positiva, y entonces quito momentáneamente la presentación y en los últimos minutitos la vuelvo a poner. Solamente quisiera hacer una precisación. La psicología positiva, algunos le entienden solo como ser muy positivo, así en forma ingenua. No, tampoco es un aspecto de la psicología irrelevante. No, la psicología positiva es como resultado de un proceso de ir entendiendo al ser humano sano. Recuerden ustedes que la psicología inicia estudiando personas con neurosis, psicoanálisis o personas dependientes de los estímulos externos, el conductismo. Luego hay un avance, ¿verdad? O sea, la psicología humanista, la cognitiva y recientemente la psicología positiva. Y entonces decimos alguna cosita breve de lo que es la psicología positiva. Para entenderla, bueno, hay un personaje, perdón, que se llama Martin Seligman, que en 1997 fue elegido presidente de la AP, la Asociación de Psiquiatras Psicólogos Americanos. Y una vez que es presidente, les propone y dicen, oigan, la psicología se ha ocupado mucho de aspectos patológicos, enfermos. Es hora de que la psicología se ocupe de algo sano, ¿sí? No es el primero, ya vimos que Maslow, ya en los años 50, 1954, ya publica su primera investigación. Él dice, sí, la psicología debe ocuparse también de perdón, de la parte saludable, ¿sí? Bueno, pero ahora se hace ya como movimiento psicológico amplio, ¿sí? Y se puede considerar que en el año 2000 es el año en el que inicia la psicología positiva. ¿Cómo la podemos definir? Es el estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas. ¿Cuál es el propósito de la psicología positiva? Descubrir y promover los factores que permiten a los individuos y a las comunidades vivir plenamente. Creo que resulta muy claro, ¿no? ¿De qué se ocupa la psicología positiva? Pues de ver, ¿sí? De ver, a ver, cómo son las personas, muy buenas personas, funcionan muy bien, ¿sí? Y bueno, muy brevemente, porque pienso que lo veremos, sí, sobre todo en las dos últimas unidades de nuestra asignatura, ¿no? A ver, entonces, aquí no había puesto la pantalla completa, la ponemos completa. Entonces, ¿qué es lo que dice la psicología positiva? Dice que la plenitud de una persona depende de las fortalezas o virtudes que desarrolle, ¿sí? No es una cuestión de suerte. A las personas que les va muy bien, no les va muy bien porque tuvieron buena suerte. Les va muy bien porque desarrollaron capacidades, ¿sí? De hecho, los filósofos antiguos decían muy claramente, el mundo, la vida, tiene todo lo que un ser humano necesita para ser feliz. Y la pregunta, ¿y por qué hay tanta gente infeliz? Entonces la respuesta es, bueno, el mundo tiene todo lo que un ser humano necesita para ser feliz, pero debe habilitarse para ello. Es algo así como si dijéramos, aquí tengo un piano, el mejor piano del mundo, pero no porque tengo el mejor piano del mundo ya puedo tocar una melodía. Para poder hacerlo necesito aprender. Y ahí es donde yo debo adquirir capacidades, ¿sí? Algo así es la vida. Entonces, la psicología positiva inició, entre otras cosas, investigando en todas las filosofías de los últimos 3000 años, las grandes religiones, los grandes sistemas de pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que dicen que hacen o tienen los seres humanos plenos? Y descubrieron esto. No las voy a leer todas. Tienen ustedes la diapositiva, pueden detener el video
si gustan, para irlas viendo, ¿verdad? Simplemente señalo que son 24 fortalezas agrupadas en 6 grupos, ¿no? El primer grupo tiene que ver con sabiduría y conocimiento. La persona curiosa que quiere conocer, ama el conocimiento, se pregunta, etc. Valor, perseverancia, ¿sí? Ser valiente. Humanidad y amor, amabilidad, cercanía, preocupación por los otros. Justicia, ¿sí? Ser equitativo, ¿sí? Ser respetuoso, ser imparcial, ser educado. Templanza, tener control de uno mismo. ¿Sí? Que es saber poner orden en mi vida, vamos a decir así, entre humildad, modestia y trascendencia. Ir más allá de mí mismo en muchos sentidos, desde la capacidad de ver la belleza que sobreabunda en nuestro mundo hasta poder pedir perdón, hasta tener buen humor, hasta preguntarse por las últimas cosas de la vida, ¿sí? Entonces, la psicología positiva se va a ocupar de ver cómo estas cosas se desarrollan. Y la segunda cosita de la psicología positiva, se dice, bueno, prácticamente estas fortalezas, digamos, deben favorecernos 5 cosas. Primero, tener emociones positivas. No quiere decir llevar una vida fácil ni comodona. No es tan fácil tener emociones positivas. A ver, díganle a una persona con depresión que se alegre, a ver si puede. La alegría no es tan fácil. Bueno, las emociones positivas no son tan fáciles, pero si una persona vive sintiéndose mal todo el tiempo, bueno, pues sí. Las emociones positivas son alegría, amor, interés, satisfacción, elevación, ¿sí? Segundo, capacidad para generar experiencias óptimas. ¿Cuáles son las experiencias óptimas? Cuando yo realizo algo y fluyo, por eso se llama teoría del flujo, en algo que yo aprendí, en el que me hice experto. Entonces hago una cosa que me gusta, es productiva y la hago y se me pasa el tiempo, ¿sí? Pero para que yo viva esto necesito hacerme experto, necesito aprender cosas valiosas, ¿no? La tercera, las relaciones interpersonales. La cuarta, el tener, que mi vida tenga sentido, algo más allá de mi vida personal, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo por los demás independientemente de mí, más allá, el sentido de la vida? Y ponerme metas valiosas y poder alcanzarlas, ¿sí? Bueno, pues estas son las áreas de la psicología que nos dan una idea general de lo que es la psicología, ¿verdad? Y bueno, yo me detengo, sé que soy un poquito largo en todas estas cosas, pero creo que los temas lo ameritan. Bueno, pues que sigan muy bien, les deseo lo mejor, y nos seguimos encontrando.